Soy Kale y crecí en una familia de madre soltera. Ahora soy oficinista. Conocí a un hombre en el trabajo y me comprometí. Pensé que la felicidad me estaba esperando, pero en lugar de eso enfrenté situaciones humillantes. Mi padre falleció cuando yo era joven. Desde entonces mi mamá me crió sola, por así decirlo, es una familia de madre soltera. Recuerdo la palabra que solía decir mi papá: cuida a las personas y las cosas que te rodean. Mi mamá decía lo mismo con su influencia. Entiendo la importancia de apreciar a las personas que te rodean. Yo pude conocer a un hombre a través de la presentación de un trabajador senior en mi trabajo. Él es Ryan y es el tipo de persona líder. Tiene confianza en sí mismo y a menudo dice: sigue mi ejemplo y todo saldrá bien, como si fuera su eslogan. Hubo momentos en que pensé que podría ser un poco arrogante, pero siempre ha sido amable conmigo y parece digno de confianza. Incluso comencé a pensar que podía casarme con él, pero tenía mis preocupaciones. Vengo de una familia de madre soltera y quiero estar cerca de mi mamá. Esto significaba que vivir con los padres de Ryan sería un desafío, pero cuando le dije, Ryan dijo: yo también había pensado en eso. No haré que te preocupes por cosas extrañas. Fue entonces cuando realmente me enamoré de él. Le conté a mi mamá sobre él y después de escuchar mi historia ella lo aceptó. Unos días después él me propuso matrimonio, por supuesto, acepté y me comprometí con él. Nuestra felicidad seguía aumentando, sin embargo, comencé a sentirme un poco incómodo por su comportamiento. Salgamos a apostar. Conozco un gran lugar para. Nunca había salido a comer bistec antes. Me gusta la idea. Esperaba que tal vez me llevara a un lugar agradable que incluyera una celebración de compromiso, pero el lugar en el que terminamos era más bien un restaurante de carnes a nivel de cadena. Era un poco más caro que un restaurante promedio, pero aún así era asequible. Ryan me dijo alegremente que nunca antes habías tenido este tipo de cosas. He escuchado que las familias de madres solteras lo tienen difícil. Cuando escuché que sentí que se estaban burlando de mí. Seguro que trabajo y puedo permitirme lugares como este, pero honestamente respondí que había pasado un tiempo desde que había estado en un lugar como este. De hecho, comí filete por primera vez en mucho tiempo, pero luego Ryan dijo: bien, podrás disfrutar esto en cualquier momento. Luego, con un poco de alarde, me llevó a un bar un tanto elegante y le dijo al camarero: escuche, es su primera vez en un lugar como este. Su familia. La situación ha sido difícil, así que la traje aquí. Soy bastante amable. Habló con el camarero. Xpirits era como si quisiera decir que yo era de una familia de madre soltera y no tenía capacidad financiera. Cierto, era mi primera vez en un bar, pero solo porque no me había interesado antes para no arruinar su estado de ánimo, respondí. Es mi primera vez y estoy realmente impresionado. Este tipo de comportamiento continuó haciéndome dudar de los sentimientos de Ryan por mí. ¿Realmente me ama? Siguió hablándome de una manera que parecía denigrante. Hola Kale, te llevaré a un buen restaurante chino. Caballo. Incluso cuando hablaba de cadenas de restaurantes razonables tratando de impresionarme, estaba un poco preocupado por el futuro, así que me comuniqué con mi mamá. Lamento molestarte mientras estás ocupada mamá, pero se trata de mi novio. Cuando comencé, mi mamá amablemente me instó a ir. No entré en demasiados detalles porque me dijeron que cuidara a las personas desde que era niña. Temía que ella pudiera regañarme diciendo que no deberías hablar así que me preguntaba si debería siquiera hablar de esto con ella, pero ella era la única en quien podía confiar emocionalmente. Aún así, es posible que haya captado parte del contenido que mi mamá me dijo así. Lo más importante es cuidar tus propios sentimientos. Sus palabras de hecho me hicieron sentir un poco mejor. Me hizo pensar dos veces antes de esperar un poco más y hacerme preguntas sobre Ryan, pero luego enfrenté una humillación sin precedentes. Ryan sugirió que ya que nos vamos a casar, sería bueno conocer formalmente a mis padres justo el día en que planeamos ver una película. Y a cenar. De repente me llevó a la casa de sus padres. Si hubiera sabido que me habría vestido de manera más apropiada que solo ropa informal para salir de excursión. Esto es un poco inconveniente hoy, no estoy en absoluto preparado a pesar de mi desgana. Ryan no lo entendió. Está bien. No necesito estresarte, te respaldaré.
él lo dijo y me arrastraron. Había conocido brevemente a los padres de Ryan, mis futuros suegros, varias veces antes de que no hubiera mucho de qué hablar en ese momento, excepto que Ryan me dijo. Sus padres que ella creció en una familia de madre soltera. Algo impactante, creciste en una familia de madre soltera, cierto, nunca imaginé que alguien como tú se casara con nuestro Ryan. ¿Estás seguro de que somos una familia respetable y que vienes de una familia defectuosa? Ella directamente llamó a mis antecedentes familiares defectuosos solo por ser una familia de madre soltera. Incluso burlarse, debe ser difícil, no poder disfrutar de la diversión o la buena comida. Me pregunto si realmente eres rival para nuestro Ryan. No podía quedarme en silencio después de haber sido insultado así. También soy un empleado de la empresa con ingresos, mi madre. Me crió sola y nunca nos han privado de nada. Respondí con cierta emoción solo para que ella dijera con desdén, bueno, no privado según tus estándares, ¿verdad? Quiero decir, mira la ropa que usas, es lo que te pones en un lugar como este. No compares tus percepciones defectuosas con las nuestras, ¿no crees? Papá, dijo buscando el acuerdo de mi futuro Phil y de repente él comenzó a reírse. Ese es el problema con las familias de madres solteras, ¿no es así? Ni siquiera entiendo tu propia situación. Al borde de las lágrimas, siendo ridiculizado de esta manera, Ryan, que había prometido respaldarme, dijo que no puedo evitarlo, casarse conmigo arreglará las cosas, lo cual estuvo lejos de ser un apoyo y solo aumentó mi sorpresa en ese momento. Familia y convertirme en uno de ellos parecía imposible para la felicidad a pesar de mis sentimientos. Ryan sugirió sin idea, así que tengamos una cena con tu madre para conocer formalmente a su madre y luego agregó condescendientemente que sí. Ryan lo dice, sería interesante conocer a su madre soltera. Familia y juzgar por nosotros mismos. Ryan prometió arrogantemente no te preocupes Cale, cubriremos la cena, te invitaremos a ti y a tu mamá a algo que los dejará boquiabiertos y luego ni siquiera pude decir nada y se decidió el acuerdo. Gracias por decírmelo, pero ya que estás comprometido es apropiado saludarlos. Si han hecho arreglos debemos seguir adelante como una cuestión de cortesía. A pesar de mis fuertes objeciones mi mamá accedió a asistir a la cena. Me quedé congelado, sosteniendo mi teléfono celular, incapaz creer que ni siquiera mi mamá entendería cómo me sentía, pero mi mamá finalmente dijo que me preocupo por mi única hija, déjamelo a mí. No entendí completamente su significado, pero ella tenía un plan unos días después de nuestra reunión familiar. Honestamente, a pesar de toda su configuración pretenciosa, el restaurante parecía un lugar que podíamos visitar en cualquier momento, difícilmente era el establecimiento exclusivo que esperaba. Sin embargo, dado que la familia de Ryan estaba cubriendo nuestra comida, guardé mis quejas a nuestra llegada, su familia ya estaba allí. A pesar de que llegamos 20 minutos antes, a pesar de la disculpa, la mamá de Ryan comentó con aire de suficiencia que está bien, sabemos que las familias de madres solteras no pueden pagar un taxi y podrían llegar tarde, tomamos un taxi muy bien. Las carreteras estaban sorprendentemente despejadas, entonces el padre de Ryan agregó, ¿qué se puede esperar de una familia defectuosa? Probablemente ni siquiera saben cómo tomar un taxi. Mi enojo estaba aumentando, pero mi mamá permaneció tranquila tomando asiento sin mostrar ningún signo de irritación. Soy la mamá de Kai, un placer conocerte hoy. La mamá de Ryan luego dijo condescendientemente. Una madre soltera, debe haber sido difícil criar a tu hija sola, algo sin marido, tu hogar debe estar en apuros, mi marido gana bien para nosotros, ¿sabes? Ryan nos dijo que vives en un apartamento bastante bueno, justo lo que esperarías de una familia de madre soltera. Ella sonrió. Estaba a punto de replicar, pero mi mamá permaneció en fase. La forma en que la mamá de Ryan habló con alguien que estaba conociendo por primera vez estaba más allá de mí, pero mi mamá solo asintió con la cabeza. El vestido es sencillo y no es caro, por lo que puede no será de ayuda. Ryan dijo bien mamá. Les dije que no se molestaran mucho. No quería estresarlos. ¿Dice que es amabilidad? La mamá de Ryan luego dijo que todavía me uniría a nuestra familia. ¿Estoy teniendo familia? Estaba listo para irme, pero mi mamá no dijo una palabra. ¿Por qué no dices nada? Me dijiste que te lo dejara a ti. Estaba confundida,
seguramente incluso mi paciente mamá tiene sus límites, pero luego la conducta de mi mamá cambió. Contigo más bien no quisiéramos, fue la primera vez que vi a mi mamá hablar tan bruscamente que los suegros se sorprendieron, mi mamá luego pronunció la gracia turbia que escuché de Cale que realmente tienes mala boca, ¿no? Parece que sabes cuál. Es tu posición, dijiste que nuestra ropa es sencilla y no es costosa, ¿no ves el logotipo de esta marca? Estos se hacen a pedido y se importan directamente desde Italia y la parte superior e inferior cuestan alrededor de $20,000, por supuesto, eso. Es lo que Cale usa, pero es comprensible que no sepan que lo que están usando cuesta alrededor de $500 como máximo. La madre de Ryan, cubierta de sudor frío, no podía entender el realidad. Ella dijo que estás diciendo no hay necesidad de mentir. Pero entonces el padre de Ryan reconoció la marca. Ese logo recuerdo de la televisión es la marca productos utilizados por los actores y actrices de Hollywood. Cuando los rostros de los suegros se endurecieron mi madre regresó Courlio, ¿lo hiciste? Finalmente noté que, después de todo, es una familia de empleados comunes y corrientes que trabajan en una subsidiaria. Mientras hablaba, sacó una tarjeta de presentación de su bolso. El padre de Ryan se sorprendió aún más cuando se la dio a la familia. El presidente de esa de las principales relaciones públicas. Compañías de bienes raíces, mi mamá le dijo al papá de Ryan, quien estaba en pánico, oh, entiendes, es cierto, es la empresa matriz de una pequeña empresa donde trabajas. Esta empresa era originalmente la empresa de mi esposo. Es sorprendente para mí que haya crecido tanto en una generación. Pero después de su fallecimiento tomé el control. Bueno, eso es todo, te das cuenta de que mi esposo era un gran hombre, ¿cierto? Llamaste pobres a su esposa y a su hija. No puedo detener la dura charla de mi madre. Ryan confundido nos preguntó, pero, ¿por qué vivir en semejante fila, apartamento? Decidí responder que en realidad tenemos una casa familiar, esa mansión en el pueblo de al lado, la que todos llaman mansión, fue construida por mi papá. Creo que mamá dijo que costaba alrededor de $3 millones, ¿cierto? Es la mansión que todos en la ciudad han visto y nuestra verdadera la escala era demasiado para la familia de Ryan, dejándolos en shock. Le expliqué por qué vivimos en el apartamento deteriorado. Puede parecer ruinoso desde fuera, pero el interior está bien mantenido. Ese apartamento era otra propiedad de mi padre y solíamos alquilarlo a otras personas. Después de que mi padre falleció, la mansión parecía demasiado grande solo para nosotros dos. Para recibir invitados de negocios ahora solo uso la mansión cuando mi mamá llama a los invitados, pero todavía la usa una vez a la semana, de lo contrario, tenemos un ama de llaves que la mantiene. Después de que dije que estaba en paz, mi mamá concluyó, como dijiste, no somos compatibles, por lo tanto no podemos. Nos convertimos en parientes de eso, nos levantamos para salir del restaurante, sin embargo, el padre de Ryan intentó detenernos, por favor, perdone nuestra terrible grosería, deje pasar este incidente, debe haberse dado cuenta de su posición en la competencia, mi madre posee miedo de las repercusiones, pidió perdón, debe haber sido tenía miedo de eso, pero mi mamá simplemente dijo, ya veremos, que esta puede ser la última vez que nos encontremos con mi mamá y salí del restaurante. Despidiendo al papá de Ryan, que estaba cayendo de hombros. Mi mamá, que siempre valores tratar a las personas con respeto, detestaba a aquellos que menosprecian a los demás. Mi mamá, por lo tanto, contactó implacablemente al presidente de la subsidiaria y le contó sobre la degradación del padre de Ryan. Aunque él era jefe de sección, su salario se redujo como resultado de regresar a un empleado regular. La razón de su la degradación se extendió haciendo insoportable su presencia en el lugar de trabajo. Miraba con desprecio a una familia de madre soltera como defectuosa o po. Además, si la persona es el presidente de la empresa matriz, no habrá nadie a quien seguir, ya que la mayoría de los empleados dijeron que era un terrible persona. Parece que ya no tiene un lugar. Al final se resignó y no pudo conseguir un nuevo trabajo. Ryan tampoco parece ser bien visto por su colega en el trabajo. Mi colega principal que me presentó a él tenía una conexión con una mujer que trabaja en la misma empresa que Ryan. Fue esa conexión la que nos llevó a Ryan y a mí a conocernos cuando le conté a mi superior sobre mi ruptura con Ryan y el motivo de ella. También le contó a la mujer en la oficina de Ryan cuando se comprometió.
Estaba de buen humor, pero era realmente un imbécil, es un cabrón, parece que la mujer en la misma oficina que él lo dijo. Ryan parece haber renunciado por su cuenta porque ahora se estaba volviendo más difícil permanecer en el trabajo. Y su familia realmente viven en la pobreza al haber perdido sus ingresos. Parece que la gente en el vecindario empezó a pensar que era extraño porque los padres y el hijo no tenían trabajo y estaban ocupados en el vecindario y ni siquiera podían pagar el alquiler. No podrían quedarse ni siquiera en esta ciudad, no es que tuvieran suficiente poder económico para ser mandones. En primer lugar significa que fueron castigados. Ryan ha llamado varias veces rogando por otra oportunidad. Cale, por favor escúchame otra vez hablar y tú, lo entenderé. Y mi mamá dijo demasiado, pero él todavía no entiende que la culpa es de él también. ¿Cómo no sabe que él tiene la culpa al igual que su mamá? Primero que nada debería disculparse, te acercaste a mí, pensé. Era una pobre mujer débil que seguiría tu ejemplo. ¿No te has dado cuenta todavía? No soy alguien que necesita confiar en ti y estaba seguro de que escucharte nunca conduciría a nada bueno. Después de decir solo eso, colgué el teléfono con fuerza. Teléfono. En cuanto a nosotros, mi mamá y yo todavía vivimos felices en el mismo apartamento que se llamaba deteriorado. Lo más importante de esta terrible experiencia fue darme cuenta de lo fuerte que es mi mamá. Estoy emocionado y soy aún más respetuoso de tener a una mamá así a mi lado. Papá comparado con otros, pero a su vez he recibido todo el amor de mi mamá y lo más importante, estoy feliz y realizado ahora. Poder sentirme así me hace agradecer haber nacido en esta familia.